Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Giraldo Rodríguez, yo soy psicóloga del Grupo de Apoyo Familiar y hoy estoy en compañía de... Buenas tardes, mi nombre es Natalia Aristizábal, trabajadora social de gestión humana, y hoy queremos invitarlos a este espacio reflexivo para hablar de la violencia sexual, que es un tema difícil pero necesario. La mayoría de charlas cuando hablamos sobre violencia sexual nos enfocamos en la víctima, en las consecuencias que acarrea una violencia sexual, y está bien porque debemos acompañar para reparar. Pero sabes, Lina y yo quisimos salirnos de los estándares con la charla El rostro oculto de la violencia sexual y mostrarles una mirada menos convencional, y es desde el perfil del agresor. Entonces vamos a hablar del perfil del agresor y del entorno familiar y social. Entonces le doy paso a Lina. Bueno, gracias. El rostro oculto de la violencia sexual. Antes de que iniciemos, yo les quiero hacer como un pequeño examen sobre conocimiento, ¿sí? Sobre algo de lo que vamos a hablar, que es la pulsión. ¿Ustedes qué creen que es la pulsión? ¿Alguno quisiera aportar algo? ¿O es un término que nunca hemos escuchado? ¿Y qué es el instinto? ¿Qué creen ustedes? Algo que se les ocurra. Deseo, por acá me dicen que deseo. Ok. Una necesidad. Algo que se hace por inercia y sin pensar. Bueno. La idea es que después de esta charla ustedes sepan qué es el instinto y qué es una pulsión. Así que no se preocupen. Bueno. A la entrada les entregaron un dulcecito. ¿Quién de ustedes se lo comió? Ok. Muy bien. ¿Y quiénes no se lo comieron? Ok, muy bien. Entonces, las personas que sí tienen ese dulce, yo quiero que lo tomen en su mano. Lo vamos a destapar. Quiero que lo destapen, lo pongan en su mano, lo pueden oler, lo pueden tocar, lo pueden mirar, pero no se lo pueden comer, solo por un momento, solo por un momento. Entonces, cuando estén listos, me dicen, iniciamos. Lo van a colocar en su mano. Vamos a respirar profundo, y vamos a mirar ese dulce. Ya todos lo tienen en la mano. Ok. Mírenlo, huélanlo, tóquenlo. Solo por un momento. ¿Y alguno de ustedes me quiere compartir qué sienten al mirar ese dulce? Y sabemos que no lo podemos comer. Entonces, ¿qué estrategias están utilizando para no comérselo? ¿Y qué sienten en su cuerpo? ¿Qué pasa por su cuerpo cuando le dicen no se lo puede comer? Frustración. Eso que están sintiendo en este momento, eso es una pulsión. Ok. Pero entonces nos hablaron primero de instinto, porque la pulsión es un término que introdujo al castellano el neuropsicólogo Sigmund Freud. Entonces esa palabra es nueva prácticamente para todos, muchos de ustedes no la conocen, ¿cierto? Conocíamos el instinto, que el instinto es un programa innato, es algo biológico, netamente biológico, que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Entonces el instinto es el que nos dice, tenemos hambre, vamos a comer, tenemos sed, vamos a tomar algo. Entonces es algo biológico que no se puede cambiar. Pero entonces llegó Freud y nos habló de la pulsión, y él nos hablaba de la pulsión para introducir ese término
al acto sexual. ¿Por qué? Porque si el instinto solamente tiene fines reproductivos y de supervivencia, nosotros solo tenemos relaciones sexuales para reproducirnos. ¿Cierto que no? No. Nosotros también tenemos relaciones sexuales porque buscamos generar ¿qué? Placer, ¿sí? Esa es la pulsión. Por eso él lo quiso diferenciar de instinto. Porque el instinto es algo que no podemos cambiar ni podemos modificar. Entonces, si tenemos hambre, sabemos que tenemos que comer. Pero ¿será que si tenemos el deseo sexual, simplemente con la primera persona que encontramos lo vamos a hacer? ¿Cierto que no? No. Ahí es cuando Freud lo quiso diferenciar. Es una pulsión. Los dos significan lo mismo. Es una energía que lo que busca es ser descargada. Es ser descargada y en esa descarga se genera placer, ¿sí? Eso es específicamente de lo que nos hablan estos términos. Pero ¿qué pasa? El instinto está solo orientado a un objeto. En cambio, la pulsión puede estar orientada a muchos objetos. Entonces, ¿qué nos quieren decir con eso? Que el deseo sexual puede tener varias formas. A todos no nos excita lo mismo, es distinto. Entonces ahí es cuando Freud introdujo el término de aberraciones, de fetiches, porque ya no es una necesidad orgánica, es simplemente el deseo de satisfacción, ¿sí? ¿Qué pasa con el abusador? Que no puede controlar esa pulsión. No podemos decir que eso es un instinto natural. Es una pulsión que él desvió y la expresa en un acto agresivo o en un acto perverso. Entonces sí se puede controlar. Entonces, ¿qué hace que una pulsión termine en violencia sexual y no en otra forma de expresión? Esa respuesta la encontramos en la estructura psíquica, que también fue otro regalo que nos dejó Freud. Él nos hablaba de que tenemos primero el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Yo quiero que ustedes el día de hoy se sumerjan en ese mar y que vayan al fondo donde no hay luz, al fondo del mar. Allá donde no hay luz, allá encontramos el inconsciente. Es eso que no vemos. Y al frente del inconsciente está el ello. El ello, el superyo, y más arriba encontramos al yo. Eso forma la personalidad. En el ello, que es esa parte que está en el fondo del mar, esa parte donde no entra la luz, esa parte oscura, ahí es donde se generan las pulsiones. El ello es en el que se radica todas esas cosas que no podemos expresar. La agresividad, todo eso está en el ello. Pero más arribita en el superyo, tenemos que ahí albergan los límites, las normas, la moral, que ahí sí hay luz. El superyo se forma y se forma con una figura de autoridad. Con esa figura de autoridad tenemos que tener un vínculo afectivo. Por ejemplo, no es lo mismo que a un niño lo reprenda la vecina a que lo reprenda su papá o su mamá, ¿cierto? Es algo distinto. Entonces, ese superyo, esas normas, esos valores, todo eso que forma el superyo, son las figuras de autoridad. Los padres, los cuidadores, en el colegio. Y después llegamos al yo, que el yo es el mediador. Es el que hace que el ello no salga desaforado y que el superyo pueda tener mecanismos donde podamos desenvolvernos en la sociedad, porque de lo contrario no podríamos. Si no existiera un superyo, entonces todo el mundo mataría, todo el mundo abusaría,
Entonces, el super yo es indispensable en la estructura de la personalidad. ¿Hay alguna duda en este momento? ¿Cómo van sintiendo el tema? ¿Está muy pesado? ¿Cómo se van sintiendo? Ok. En un abusador encontramos que hay un super yo debilitado, un super yo que se distorsionó. Eso quiere decir que esa persona o tuvo figuras de autoridad que no le pusieron límites, porque no todos los abusadores han sido abusados o han sido maltratados, sino que es una falta de límites, o también pudo haber sido que fue maltratado, que fue abusado, entonces el super yo se distorsiona. Esa es la forma de personalidad de la que nos habló Freud. Pero entonces yo también les quise traer acá un poquito de lo que nos habla el DSM-5 sobre los tipos de personalidad. En el grupo A, ellos lo dividieron en grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. En el grupo A encontramos las personalidades que son extrañas o excéntricas. Son las personas... Sí. Yo tenía una pregunta de la diapositiva. Sí. ¿Cómo crees una estructura que permite la violencia? Inciden muchísimo. Muchísimo, porque donde hay una estructura machista, entonces ya se genera como que ya no hay límite. Es como que hay una falta ya de límite, ¿sí? Los límites tienen que ser acordes entre todos para que no nos dañemos, no nos maltratemos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Pero tú no podrías decir o eso es algo por fuera. O sea, ¿dónde tu figura está en la sociedad? ¿Está cuál sociedad? Esta sociedad machista, ¿no? ¿En qué forma podría decir? Eso influye en el super yo. Influye en el super yo. Sí. Porque hay una parte importante del yo. En la medida que usted va creciendo, se va identificando con la figura de autoridad. Si su papá es un borracho, que es agresivo, es enorme, yo pienso que así es como somos. Entonces, hay un reto de identificación con la figura de autoridad. Entonces, por eso es una cadena. La sociedad considera que el coro, es social, como mamá. Y uno la aprende en la casa, cuando ve al papá y la mamá, uno termina pensando que esa es la manera de ser adulto. Pero es posible que un agresor tenga figura de agresividad en la casa. Exacto. Entonces ahí está afectado directamente, es el super yo, que es donde se forman los valores, los límites, las normas. Entonces el entorno sí importa mucho el vínculo afectivo con nuestros niños, que ahí es donde se forma el agresor. Bueno, entonces los tipos de personalidad. Según el DSM-5, él los dividió. En el grupo A colocaron las personas que son extrañas o excéntricas, o sea, las personas que se distancian socialmente, que son indiferentes afectivamente, que prefieren la soledad. En el grupo B son personalidades dramáticas, emocionales o erráticas. Aquí encontramos las personas que transgreden las normas, que manipulan, que cometen actos delictivos, que son impulsivos. Y en el grupo C, las personalidades ansiosas o temerosas, personas inseguras, con miedo al rechazo, que evitan las interacciones sociales. Y entonces nos damos cuenta que en el grupo A tienen muy baja probabilidad de que lleguen a ser perpetradores. Las personas que se aíslan, que se distancian socialmente, improbablemente pueden llegar a agredir a alguien. Que las del grupo C, de pronto, en alguna ocasión lo podrían hacer, ya que son personas que se dejan manipular. Entonces, por ser personas que tienden a ser manipulables, entonces alguien los puede manipular y forzarlos a cometer una agresión.
Y los del grupo B es el riesgo más alto. El riesgo más alto porque son personas que tienen inestabilidad emocional, que son impulsivos. Entonces es en ese grupo de personalidades donde vamos a encontrar la mayor parte de los agresores, de las personas violentas. Y aquí les traje como un esquema donde lo podemos ver como con más facilidad. El grupo B son los que tienen mayor riesgo de llegar a ser perpetradores. Bueno, en este momento entonces los voy a dejar con Natalia, que les va a hablar del entorno familiar. Muchas gracias. Vamos ahora a profundizar en el entorno familiar y social. Es importante tener en cuenta que diferentes estudios nos indican estadísticas y tendencias de personas que viven este tipo de situaciones que vamos a mencionar a continuación, tienen una probabilidad más alta de en la adultez, ese niño, niña o adolescente, convertirse en un agresor. ¿Listo? Obviamente, pues como toda regla, tiene sus excepciones. El entorno familiar y social se abordó desde la teoría de género y relaciones de poder de las autoras Simone de Beauvoir y Judith Butler. Bueno, entonces la familia como primera escuela de violencia, y yo creo que acá vamos como a profundizar sobre la pregunta que nos estaba haciendo ahorita la compañera y sobre el aporte que nos realizó el doctor John Jairo, el psicólogo de la clínica. Y es que es importante tener en cuenta y recordar que la familia es el primer escenario donde aprendemos a relacionarnos con el mundo. En la familia los niños, niñas y adolescentes aprenden el amor y el respeto, pero también pueden aprender el miedo, el silencio, el sometimiento y la violencia. Entonces acá caben dos estilos de autoridad con los que, pues digamos, debemos prestar atención, dos estilos de crianza, que es el estilo autoritario, que es el ejercido con violencia. Entonces, cuando en los hogares se presentan insultos, malos tratos, palabras hirientes, golpes, humillaciones o indiferencia, el niño puede relacionar todo este tipo de vivencias en el hogar como que si amo, puedo tener el poder de agredir a otro, y si tengo el poder, puedo someter a otro. Entonces, eso es uno de los mensajes que le estamos dejando a los niños con estos estilos de autoridad. Pero también nos vamos al otro extremo, y es el estilo de autoridad negligente o el estilo que conocemos como el permisivo absoluto. Entonces, es el niño que no tiene normas claras, que no tiene límites, que no tiene el acompañamiento de un adulto. Entonces, es un niño que crece con la creencia de que sus deseos pueden ir más allá de los derechos de los demás y que pueden transgredir los límites sin ninguna consecuencia. Entonces ahí yo creo que resolvemos pues como esa inquietud que tenía la compañera. Y respecto a los vínculos afectivos inseguros, es importante pues tener en cuenta que este también se considera como un factor de riesgo, porque es cuando se condiciona el afecto de los niños. Entonces, cuando yo como padre doy ese afecto intermitente, entonces hoy estoy presente en la vida de mi hijo y mañana no, y vuelvo en un mes, o condiciono el afecto de mi hijo, es que yo solamente te quiero y te amo si tú te portas bien en el colegio, si eres el mejor, si siempre ganas los exámenes. Si te portas mal, no te quiero. Ahí le estamos dando un mensaje pues a los hijos que obviamente no se van a sentir acompañados, y ellos pueden empezar a interpretar que, por ejemplo, por medio del sometimiento o del poder puedo asegurar a una persona, porque empiezan a surgir en los niños también como ciertas heridas de abandono o necesidad de atención. Entonces ahí es donde confunden el amor con el dominio. Bueno, otro de los factores es la cultura del silencio, y este está pues muy permeado tanto en la vida familiar
como en los entornos sociales. Entonces, en la familia muchas veces prefieren callar cuando hay un abuso o una violencia sexual para proteger la imagen de la familia y por el miedo al que dirán. Entonces utilizan frases como es mejor olvidar, es mejor callar, si ventilamos nuestros problemas, destruimos la familia. Y esto pues obviamente tiene efectos devastadores porque se perpetúa la conducta agresora. La idea es como romper con estos silencios y que podamos, digamos, trascender como sociedad. Entonces, por ejemplo, a nivel social también lo vivimos como que muchas veces como vecinos, como compañeros de trabajo, sabemos que alguien está pasando por un tema de abuso sexual, de violencia sexual y preferimos callarnos. Entonces ahí estamos reforzando, al callar estamos reforzando en el agresor la conducta y le estamos pues como dando vía libre porque no somos capaces de sociedad de confrontar este tipo de violencias. Entonces es importante entender que al nosotros enfrentar estas situaciones, hablar, denunciar, acompañar, vamos pues digamos como no a romper familias ni reputaciones, pero así romper una impunidad. Bueno, y otro de los factores es el machismo y la normalización de la desigualdad. Entonces es importante pues tener en cuenta que en la sociedad tenemos jerarquías rígidas basadas en el género. Entonces escuchamos frases como los hombres no lloran o las mujeres deben servir y con este tipo como de roles estamos reforzando esa desigualdad de género y esa cultura machista y patriarcal en la que pues todos nosotros vivimos. También se ve como por ejemplo cuando al niño se le dan carros, herramientas y a las niñas se les dan muñecas, cocinas, todo esto, todas estas conductas inconscientemente refuerzan pues como todas esas costumbres de la sociedad machista. Entonces pues yo ya les expliqué ahorita lo que ocasiona crecer, por ejemplo, un niño viendo que el padre es el que impone y la madre es quien obedece. Eso ocasiona un mensaje de que hay un sometimiento y un poder y es un niño que fácilmente puede cruzar los límites a partir de lo vivenciado en el hogar. Y también tenemos las redes familiares, sociales y comunitarias débiles. Entonces, cuando tenemos esto en la sociedad, entonces el agresor se siente con libertad de actuar. El agresor dice, nadie me observa, nadie se mete, todo el mundo calla e inclusive se aprovecha porque dice, si la víctima me llega a denunciar, no va a tener como una red de apoyo sólida y finalmente va a desistir del proceso. Entonces es por esto que nosotros como sociedad o somos factores de riesgo o somos factores de protección para una víctima de violencia sexual. Bueno, vamos a hacer una actividad. Cuando ingresaron les entregaron un globito. Entonces vamos primero a inflar ese globito. Por acá tengo marcadores y la idea es que en ese globito pongamos los integrantes de nuestro hogar y 3 palabras que definen mi hogar. Les paso. Bueno, entonces para ir avanzando vamos a pensar esta situación hipotética y resulta que en esa bombita tenemos lo más preciado para cada uno de nosotros, que es nuestra familia. Y resulta que una de las personas que está ahí puede ser el agresor sexual. Entonces digamos, reaccionaría frente a ello. Entonces acá tenemos unos ganchitos por si
desean explotar la bomba y acabar pues con la familia, o si denuncian, acá tenemos unos legos, unos policías, entonces pueden pasar por ello, o simplemente dicen, no, sí, o sea, yo denuncio y lo voy a entregar y todo esto. Entonces, para que continuemos con la actividad, ya ustedes pueden coger de la mesa lo que creen que ustedes harían si alguna de las personas integrantes de su hogar resulta ser un agresor de violencia sexual. Si ustedes denunciarían, entonces pueden coger la policía. Si ustedes simplemente acabarían con la familia y se irían del lugar, entonces pueden coger un ganchito. Bueno, vamos a retomar. Y pues es como una situación en que muchas veces nosotros como equipo psicosocial debemos acompañarnos. Y es dificultad para denunciar cuando existe un vínculo afectivo. Entonces, como ya lo vemos, o sea, por ejemplo, si a otra persona le pasa, uno dice, ay, venga, ya está, porque no denuncia, como así, es cómplice. Pero cuando nos ponemos a pensar que de pronto podríamos ser nosotros, y todo lo que implica, entonces ya adoptamos pues como una postura donde podemos ser más comprensivos y empáticos frente a esta situación. Entonces, el amor como lazo de confianza. Entonces, obviamente cuando nosotros amamos, confiamos, pero resulta que muchas veces el agresor manipula la situación. Entonces le dice, pero ¿cómo lo vas a hacer? Si vas a destruir la familia, es mejor olvidar lo que sucedió, fue un error lo que cometí, no volverá a suceder. Son como las frases con las que nos encontramos. Entonces la víctima, que en este caso puede ser la hermana, la esposa o la madre, duda, y entonces dice como es verdad, y entonces empieza a cuestionarse ella misma, pero si estoy exagerando, y yo cómo le voy a hacer algo, cómo le voy a destruir la vida a esa persona que yo tanto amo. Entonces es como comprender ese otro lado porque cuesta tanto. Entonces también hay una idealización y proyecto de vida compartido. Obviamente en familia se tejen sueños, se idealiza estabilidad, de pronto se jura un amor duradero. Entonces todo esto pues es a lo que se tiene que enfrentar una víctima cuando el agresor está dentro de la casa. Y también tenemos el miedo y la dependencia. Y podemos decir, ¿miedo a qué? Miedo a que el agresor tome represalias hacia la persona que lo denuncia. Miedo a que piense que nadie le va a creer. Miedo a perder los hijos, a perder la familia. Miedo a ser juzgada y señalada por la familia de ella, si es la familia del esposo también, y por una sociedad. Y acá también viene otro tema que pone mucho a pensar a las personas en el momento de denunciar, y es la dependencia, cuando existe dependencia económica. Cuando, por ejemplo, el agresor es el proveedor del hogar, es la persona que lleva el sustento al hogar, es esa persona que paga arriendo, que trabaja, que vela por el bienestar integral de los hijos, y también el estatus social que de pronto esa persona le pueda brindar. Y a partir de eso también nos encontramos con la dependencia emocional, porque de pronto esa persona se ha convertido para la víctima en algún otro momento de la vida fue como su protección y su refugio. Y finalmente se enfrentan a la disonancia emocional. Entonces ahí es donde se confrontan, porque hay sentimientos encontrados. Entonces hay sentimientos de amor, de apego, de gratitud hacia esa persona agresora, pero también en el mismo momento puede sentir miedo, dolor, rechazo y vergüenza. Entonces, bueno, señales de alerta, pues para los que somos padres, es como un mensaje que les queremos dejar. La insistencia por permanecer a solas con niños, niñas y adolescentes, inventar cualquier excusa para lograrlo.
la preferencia por socializar con menores de edad por encima de los adultos, las muestras exageradas de cariño o de afecto en forma injustificada o inoportuna, la compulsión a la pornografía, ya sea a través de video o de revistas, el haber estado involucrado o haber sido denunciado anteriormente por un abuso sexual y el consumo problemático o el abuso de sustancias psicoactivas. Bueno, más allá de justificar al agresor, comprender sus rasgos de personalidad, sus entornos familiares y sociales nos permite identificar factores de riesgo. Es decir, lo que buscamos no es justificar los actos, sino como dar una mirada hacia la prevención. Si desde que mi hijo está pequeño yo detecto algo que no es lo adecuado, que no es normal, entonces buscar estrategias para que o no sea abusado o no llegue a ser un agresor. Y construir estrategias de prevención. Solo entendiendo las raíces de la violencia podemos romper los ciclos que la perpetúan. Muchas gracias.